Hoy vamos a comenzar con el tema fotosíntesis. Lo vamos a tratar en dos clases. En la primera veremos los procesos que dependen directamente de la luz, como el transporte de electrones fotosintético, y en la segunda clase veremos las reacciones llamadas oscuras, aunque también dependan de la luz indirectamente. La bibliografía es la que ahí se detalla, y mi nombre y correo de contacto son los que ahí figuran. La captura de la energía solar por los organismos fotosintéticos y su conversión en energía química de compuestos orgánicos reducidos es la fuente de casi toda la energía biológica. Los organismos fotosintéticos y los heterotróficos viven en un estado estacionario balanceado en la biosfera. Los organismos fotosintéticos atrapan la energía solar y forman ATP y NADPH, los cuales son usados como fuente de energía para hacer carbohidratos y otros compuestos orgánicos a partir del dióxido de carbono y del agua. Simultáneamente, ellos liberan oxígeno molecular a la atmósfera. Los organismos heterótrofos aeróbicos, como los humanos, usan el oxígeno para degradar los productos orgánicos ricos en energía de la fotosíntesis a dióxido de carbono y agua, generando ATP. El dióxido de carbono retorna hacia la atmósfera para ser usado otra vez por los organismos fotosintéticos. De este modo, la energía solar provee la fuerza directriz para continuar con el ciclado del dióxido de carbono y del oxígeno a la biosfera y proveer los sustratos reducidos o combustibles tales como la glucosa a los organismos no fotosintéticos. La fotosíntesis tiene lugar en algunas bacterias y eucariotas unicelulares, como algún alga, y en las plantas vasculares. Aunque este proceso difiere en algunos detalles en estos organismos, el mecanismo básico es muy similar. De hecho, mucho del conocimiento de la fotosíntesis en las plantas vasculares se deriva de estudios realizados en organismos simples. Nosotros nos vamos a referir en esta clase específicamente a la fotosíntesis de las plantas vasculares. No vamos a tratar la fotosíntesis de otros organismos. La ecuación global de la fotosíntesis, entonces, en las plantas vasculares se describe como una reacción de óxido-reducción en la cual el agua dona sus electrones como protones para la reducción del dióxido de carbono a hidrato de carbono. O sea, una molécula de dióxido de carbono más una de agua que da una molécula de oxígeno más carbohidrato. A diferencia del NADH, que es el principal donador de electrones de la fosforilación oxidativa, el agua es un mal donador de electrones. Su potencial de reducción estándar es 0,816 voltios, comparado con menos 0,320 voltios para el NADH. La fotofosforilación difiere de la fosforilación oxidativa en que requiere de energía en forma de luz para crear un buen donador de electrones y un buen aceptor. En la fotofosforilación, los electrones fluyen a través de una serie de transportadores unidos a membrana, como los citocromos, las quinonas, proteínas hierrosulfuradas, mientras que los protones son bombeados a través de la membrana para crear un potencial electroquímico. La transferencia de electrones y el bombeo de protones son catalizados por complejos de membrana similares en estructura y en función al complejo 3 de la mitocondria. El potencial electroquímico que ellos producen es la fuerza requerida para la síntesis de ATP a partir del ADP y del fosfato inorgánico, catalizado por un complejo unido a la membrana, la ATP sintasa, muy similar al de la fosforilación oxidativa. La fotosíntesis en planta incluye dos procesos entonces. Por un lado, las reacciones dependientes de la luz que tienen lugar cuando las plantas son iluminadas. Y por otra parte, las reacciones de asimilación del carbono o de fijación del carbono
a veces impropiamente llamadas reacciones oscuras. En las reacciones luminosas, las clorofilas y otros pigmentos fotosintéticos de la célula absorben energía luminosa y la conservan como ATP y NADPH, los cuales son usados para reducir dióxido de carbono a triosas-fosfato, almidón, sacarosa y otros productos derivados de ellos. En esta clase veremos las reacciones que dependen directamente de la luz, como la cadena de transporte de electrones y la síntesis de ATP. La fotosíntesis en las plantas tiene lugar en los cloroplastos. Los cloroplastos son organelas que poseen membranas tilacoides, son variables en su forma y generalmente poseen unos micrómetros de diámetro. Como las mitocondrias, están rodeados por dos membranas, una externa, más permeable a moléculas pequeñas e iones, y una interna, que encierra el compartimiento interno. Este compartimiento tiene muchos sacos membranosos, las tilacoides, que usualmente están empaquetadas en gránulos o grana. Embebidos en las membranas tilacoides, conocidas como lamelas, están los pigmentos fotosintéticos y los complejos enzimáticos que llevan a cabo las reacciones luminosas y la síntesis de ATP. El estroma, que es la fase acuosa que se encuentra en el interior de las membranas, contiene la mayor parte de las enzimas que se requieren para la asimilación del carbono. Hoy sabemos que la luz impulsa un flujo de electrones en los cloroplastos. Esto lo descubrió en 1937 Robert Hill, que encontró que cuando extractos de hoja conteniendo cloroplastos eran iluminados, ellos producían oxígeno y reducían a un aceptor electrónico no biológico que se había agregado al medio, de acuerdo con la siguiente reacción: 2 moléculas de agua más 2 de un aceptor artificial nos daban 2 moléculas del aceptor artificial reducido más una molécula de oxígeno. Este compuesto A es aceptor artificial de electrones, se lo conoce también con el nombre de reactivo de Hill. Un reactivo de Hill, por ejemplo, es el 2,4-diclorofenol-indofenol, que es un compuesto azul cuando está oxidado, que sería el compuesto A de la ecuación, y que es incoloro cuando está reducido, como AH2 de la ecuación, siendo fácil la forma de seguir la reacción. Cuando un extracto de hojas es suplementado con este colorante e iluminado, el reactivo se vuelve incoloro y se produce oxígeno. En la oscuridad no ocurre ninguna de las dos cosas. No se produce oxígeno ni se reduce el colorante. Esta fue la primera evidencia de la absorción de energía luminosa que produce un flujo de electrones desde el agua a un aceptor de electrones. Además, Hill encontró que no se requería dióxido de carbono ni era reducido a una forma estable en estas condiciones. La producción de oxígeno se podía disociar de la reducción del dióxido de carbono. Varios años después, Severo Ochoa mostró que el NADP es el aceptor biológico de electrones en los cloroplastos de acuerdo a la siguiente ecuación. 2 moléculas de agua más 2 moléculas de NADP quedarían, en presencia de luz, 2 moléculas de NADPH más 2 protones más una molécula de oxígeno. Para entender este proceso fotoquímico, tenemos que considerar primero los efectos de la absorción de luz en las estructuras moleculares. Tengamos en cuenta que las características generales de la fotofosforilación son, por un lado, las reacciones luminosas de la fotosíntesis son las que dependen directamente de la absorción de luz. La fotoquímica resultante toma electrones del agua y los conduce a través de transportadores unidos a membrana, produciendo NADPH y ATP. Y por otra parte, las reacciones de asimilación de carbono de la fotosíntesis reducen el dióxido de carbono con electrones del NADPH y energía del ATP. Antes de pasar a las reacciones de la fotosíntesis, vamos a detenernos un momento en comprender las características de la luz.
de la luz visible, que es una radiación electromagnética que va de los 400 a los 700 nanómetros, una pequeña parte del espectro electromagnético que va del violeta al rojo. La energía de un solo fotón, un quantum de luz, es mayor en el violeta lejano del espectro que en el rojo lejano, esto teniendo en cuenta que longitudes de ondas más cortas y con mayor frecuencia corresponden a mayor energía. La energía E en un mol de fotones, que sería un Einstein o 6 por 10 a la 23 fotones de luz visible, es de 130 a 300 kilojoules, como se deduce de la ecuación de Planck que ahí está indicada. O sea, E es igual a H por nu, que es igual a H por C sobre lambda, donde H es la constante de Planck, que es igual a 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, y nu es la frecuencia de la luz en ciclos por segundo. C es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la menos 8 metros por segundo, y lambda es la longitud de onda en metros. Estas cantidades de energía son un orden de magnitud mayor que los 30 a 50 kilojoules requeridos para sintetizar un mol de ATP a partir de ADP y fosfato. Cuando un fotón es absorbido, un electrón de la molécula absorbente o cromóforo se eleva a un nivel de energía superior. Este es un proceso de todo o nada. Para ser absorbido, un fotón debe contener una cantidad de energía, un quantum, que sea exactamente igual a la energía de la transición electrónica. Una molécula que ha absorbido un fotón se encuentra en un estado excitado, que en general es inestable. Los electrones, elevados orbitales de energía superior, usualmente vuelven rápidamente a sus orbitales de menor energía. La molécula excitada vuelve, o sea, decae, al estado basal estable, dejando ir el cuanto absorbido en forma de luz o calor o utilizándolo para realizar trabajo químico. La luz emitida durante el decaimiento de las moléculas excitadas, fluorescencia, es siempre una longitud de onda superior de menor energía que la de la luz absorbida. Los pigmentos más importantes de absorción de luz en las membranas tilacoides son las clorofilas. Son pigmentos verdes con estructura policíclica, planares, que se parecen a las protoporfirinas de la hemoglobina, excepto que los iones magnesio y no hierro ocupan la posición central. Los 4 nitrógenos internos de la clorofila están coordinados con el ion magnesio. Todas las clorofilas poseen una cadena lateral de fitol que está esterificado a un grupo carboxilo sustituyente en el anillo 4, y las clorofilas también tienen un quinto anillo no presente en el grupo hemo. El sistema heterocíclico de 5 anillos que rodean al ion magnesio tiene una estructura extendida de polienos que alterna entre enlaces simples y dobles. Estos polienos tienen la característica que presentan una fuerte absorción en la región visible del espectro. Las clorofilas tienen un coeficiente de extinción molar inusualmente alto y son particularmente muy adecuadas para la absorción de la luz visible durante la fotosíntesis. Los cloroplastos también contienen clorofila A y clorofila B. Aunque ambas son verdes, su espectro de absorción es bastante diferente, por lo que se complementan entre ellas para la absorción de la luz en la región visible. La mayoría de las plantas contienen más clorofila A que B. Las clorofilas están siempre asociadas con proteínas de unión específicas, formando los complejos colectores de luz, también conocidos como complejos antenas o LHC del inglés, en las cuales las moléculas de clorofila están fijadas en relación con otras proteínas y a las membranas. Existen también pigmentos accesorios que permiten extender el rango de absorción de luz, como los carotenoides. Los carotenoides pueden ser amarillos, rojos o púrpuras.
Los más simples son el betacaroteno, el cual es un isoprenoide rojo anaranjado, y la luteína, un carotenoide amarillo. Los carotenoides absorben la luz en longitudes de ondas en las que no absorben las clorofilas, y así son considerados como receptores de luz suplementarios. Las cantidades relativas de clorofila y de pigmentos accesorios son características de cada especie de planta. Las plantas absorben luz de la región del rojo al azul y transmiten o reflejan el verde. Las variaciones en la proporción de los pigmentos que poseen las plantas son las responsables del amplio rango de colores de los organismos fotosintéticos, que van desde el verde azulado de los pinos a los verdes intensos de los tilos, al rojo, al marrón o al púrpura de algunas especies de algas y hojas de plantas de jardín. Aquí vemos los efectos de absorción de la luz visible por los pigmentos fotosintéticos. Las plantas son verdes porque sus pigmentos absorben la luz desde las regiones del rojo al azul, dejando que la luz verde sea reflejada o transmitida. Comparemos el espectro de absorción de los pigmentos con el espectro de la luz solar que llega a la superficie terrestre. La combinación de clorofilas A y B y los pigmentos accesorios le permiten a las plantas colectar la mayor parte de la energía disponible en la luz solar. Para determinar el espectro de acción de la fotosíntesis, se hicieron dos tipos de experimentos. En el esquema de arriba vemos el resultado de un experimento clásico realizado por Engelmann en 1882 para determinar la longitud de onda de la luz que era más efectiva para la fotosíntesis. Engelmann puso células de una alga filamentosa sobre una placa microscópica y las iluminó con luz de un prisma, de manera que una parte del filamento recibe principalmente luz azul, otra recibe luz amarilla y otra luz roja. Para determinar cuáles células de las algas hacían fotosíntesis más activa, Engelmann también puso sobre el microscopio placas con bacterias que se sabe que migran hacia la región con alta concentración de oxígeno. Luego de un periodo de iluminación, la distribución de las bacterias mostró mayores niveles de oxígeno producidos por la fotosíntesis en las regiones iluminadas con luz violeta y roja. En el otro experimento se muestran resultados similares, pero usando técnicas más modernas, como el electrodo de oxígeno, para medir la producción de oxígeno justamente. Un espectro de acción, como el que se muestra aquí, describe la tasa relativa de fotosíntesis por iluminación con un número constante de fotones de diferente longitud de onda. Un espectro de acción es útil porque sugiere cuáles pigmentos pueden canalizar energía a la fotosíntesis comparando con el espectro de acción que vimos recién. La estructura del complejo de captura de luz o LHC2 representado aquí, en este caso al que se observa aquí es un monómero, se conoce por cristalografía de rayos X. Este complejo es un trímero, pero el monómero tiene 36 moléculas de clorofila y 6 de luteína, visto en el plano de la membrana, con sus 3 dominios transmembrana en alfa hélice, 7 clorofilas A, 5 clorofilas B y 2 moléculas de luteína atravesando el complejo. El complejo de captura de luz LHC2 se conoce su estructura por cristalografía de rayos X. Es un trímero y el monómero posee 36 moléculas de clorofilas y 6 moléculas de luteína. La estructura del monómero representada aquí, visto en el plano de la membrana, posee sus 3 dominios transmembranas en alfa hélice, 7 clorofilas A, 5 clorofilas B y 2 moléculas de luteína atravesando el complejo. Aquí se muestra cómo están organizados los fotosistemas, que son conjuntos funcionales de pigmentos y proteínas de las tilacoides. La absorción de un fotón por cualquiera de las clorofilas de los complejos antena lleva a la excitación del centro de reacción,
o sea, transducen la energía lumínica en energía química por transferencia de un excitón. En las membranas tilacoides también se encuentran el citocromo B6F y la ATP sintasa. En los cloroplastos de espinaca, por ejemplo, cada fotosistema contiene cerca de 200 moléculas de clorofila y 50 de carotenoides. Todas las moléculas de pigmentos en un fotosistema pueden absorber fotones, pero solo unas pocas moléculas de clorofila asociadas con los centros de reacción fotoquímico están especializadas para transducir la luz en energía química. Las otras moléculas de pigmentos en un fotosistema son llamadas moléculas colectoras de luz o antenas. Las moléculas antenas o colectoras de luz absorben la energía de la luz y la transmiten rápida y eficientemente al centro de reacción. Las moléculas de clorofila en los complejos colectores de luz o antenas tienen propiedades de absorción de luz que son ligeramente diferentes de aquellas clorofilas que se encuentran libres. Cuando las moléculas de clorofila aisladas in vitro son excitadas por la luz, la energía absorbida es rápidamente liberada como fluorescencia o calor. Pero cuando la clorofila se excita en hojas intactas por luz visible, se observa muy poca fluorescencia. Aquí esa parte está representada en la etapa 1. En cambio, la clorofila antena transfiere energía directamente a una molécula de clorofila vecina, la cual se excita y la primera molécula vuelve a su estado basal, como se muestra aquí en la etapa 2. Esta transferencia de energía o transferencia de excitón se extiende a un tercero, a un cuarto o a otro vecino siguiente hasta que un par especial de moléculas de clorofila A en el centro de reacción fotoquímico es excitado, en la etapa 3. En esta molécula de clorofila excitada, un electrón es llevado a un orbital de mayor energía. Este electrón luego pasa a un aceptor de electrones cercano, que es parte de la cadena de transferencia de electrones, dejando la clorofila del centro de reacción con un electrón menos o agujero electrónico, indicado con un símbolo más en la figura, en la etapa 4. El aceptor de electrones adquiere una carga negativa en esta transacción. El electrón perdido por la clorofila del centro de reacción es reemplazado por un electrón de una molécula dadora de electrones vecina, la etapa 5, la cual se torna cargada positivamente. De este modo, la excitación por luz produce separación de carga eléctrica e inicia una cadena de óxido-reducción. Pasemos entonces al proceso fotoquímico central, que es la transferencia de electrones mediada por luz que tiene lugar en los cloroplastos de las plantas durante la fotosíntesis. Este proceso es llevado a cabo por un sistema multienzimático que se encuentra en las membranas tilacoides. Vamos a referirnos a la fotosíntesis que tiene lugar en las plantas. Aquí se muestra un esquema de la integración del fotosistema 1 y el fotosistema 2 en los cloroplastos. Este esquema se lo conoce como esquema Z por su forma y muestra la vía de transferencia de electrones desde el agua, abajo a la izquierda, al NADP, más alejado a la derecha, en la fotosíntesis no cíclica. La posición en la escala vertical de cada transportador de electrones refleja su potencial de reducción estándar. Para aumentar la energía de electrones derivados del agua al nivel de energía requeridos para reducir el NADP a NADPH, cada electrón debe ser levantado 2 veces, ver las flechas gruesas, por los fotones absorbidos en el fotosistema 2 y fotosistema 1. Se requiere un fotón por electrón en cada fotosistema. Después de la excitación, los electrones de alta energía fluyen hacia abajo a través de la cadena de transportadores aquí mostrada. Los protones se mueven a través de la membrana tilacoide durante las reacciones de ruptura de luz y durante la transferencia de electrones a través del complejo del citocromo B6F, generando un gradiente de protones que es central para la formación del ATP.
Se indica también la vía de transporte de electrones cíclica, que involucra solamente al fotosistema 1, donde los electrones regresan al citocromo B6F en vez de reducir el NADP a NADPH. En las plantas, los dos centros de reacción actúan en tándem, cada uno con su centro de reacción fotoquímico y el conjunto de moléculas antena. Los dos sistemas tienen funciones distintas y complementarias. El fotosistema 2 es un sistema de tipo feofitina-quinona que contiene la misma cantidad de clorofila A y B aproximadamente. La excitación de su centro de reacción P680 conduce los electrones al complejo del citocromo B6F junto con el movimiento de protones a través de la membrana tilacoide. El fotosistema 1 tiene un centro de reacción llamado P700 y una relación alta de clorofila A clorofila B. El P700 excitado pasa los electrones a la ferredoxina, una proteína ferrosulfurada, y luego al NADP, produciendo NADPH. Las membranas tilacoides de un único cloroplasto de espinaca poseen muchos, cientos de cada uno de esos fotosistemas. Estos dos centros de reacción actúan en tándem para catalizar el movimiento de electrones desde el agua al NADP. Los electrones son transportados entre los dos fotosistemas por la proteína soluble plastocianina, que transporta los electrones de A1, funcionalmente similar al citocromo C de la mitocondria. Para reemplazar los electrones que se mueven desde el fotosistema 2 a través del fotosistema 1 al NADP, las cianobacterias y las plantas oxidan el agua produciendo oxígeno. Este proceso se conoce como fotosíntesis oxigénica, para diferenciarla de la fotosíntesis anoxigénica de las bacterias. Todas las células que realizan fotosíntesis oxigénica contienen ambos tipos de fotosistema, fotosistema 1 y fotosistema 2. Los organismos con un solo fotosistema no producen oxígeno. La ecuación general, entonces, del esquema Z es 2 moléculas de agua más 2 moléculas de NADP más 8 fotones, que nos dan una molécula de oxígeno más 2 moléculas de NADPH más 2 protones. Por cada 2 fotones absorbidos, uno por cada fotosistema, un electrón es transferido desde el agua al NADP. Para formar una molécula de oxígeno, se requieren transferir 4 electrones desde 2 moléculas de agua a 2 moléculas de NADP. O sea, un total de 8 fotones deben ser absorbidos, 4 por cada fotosistema. El fotosistema 2 posee dos proteínas muy similares, de 1 y de 2, que forman un dímero casi simétrico, al cual todos los cofactores transportadores de electrones se encuentran unidos. La excitación del P680 en el fotosistema 2 produce P680 asterisco, un excelente dador de electrones que en el rango de picosegundo transfiere los electrones a la feofitina, dando una feofitina cargada negativamente. Con la pérdida de sus electrones, el P680 asterisco es transformado en un catión radical P680 positivo. La feofitina negativa pasa rápidamente su electrón extra a una plastoquinona unida a la membrana, PQA, que pasa su electrón a otra molécula menos unida a la membrana, que es PQB. Cuando PQB adquiere 2 electrones en 2 transferencias desde PQA y 2 protones del solvente agua, se reduce totalmente la forma quinólica a PQBH2. La reacción general iniciada por la luz en el fotosistema 2 es entonces 4 P680 más 4 protones más 2 PQB más 4 fotones nos dan 4 P680 positivos más 2 PQBH2. Eventualmente los electrones de PQBH2 pasan al complejo del citocromo B6F. El electrón inicialmente removido del P680 es reemplazado con un electrón obtenido de la oxidación del agua, como ya dijimos. El sitio de unión para plastoquinona
es el punto de acción de muchos herbicidas comerciales que matan las plantas por bloqueo de la transferencia de electrones a través del complejo del citocromo B6F y previniendo así la producción fotosintética del ATP. Las moléculas de clorofila de la antena están firmemente integradas con los transportadores de electrones del fotosistema 1 y de los complejos del sistema recolector de luz como parte de un complejo supramolecular como el que se muestra en la figura, el cual también fue resuelto cristalográficamente. El fotosistema 1 consiste en 3 complejos proteicos, cada uno compuesto por 11 proteínas diferentes, en donde muchas moléculas de clorofila antena y carotenoides están precisamente colocadas alrededor del centro de reacción, como se observa en la figura C. Los cofactores transportadores de electrones del centro de reacción están muy integrados con las clorofilas antenas. Este arreglo permite una muy rápida y eficiente transferencia de excitones desde la clorofila antena al centro de reacción. A diferencia del pasaje de un electrón único en el fotosistema 2, el flujo de electrones iniciado por la absorción de un fotón tiene lugar a través de ambas ramas de transportadores en el fotosistema 1. Los eventos fotoquímicos que siguen a la excitación del fotosistema 1 al centro de reacción P700 son similares al fotosistema 2. El centro de reacción excitado, P700 asterisco, pierde un electrón para un aceptor acero que es similar funcionalmente a la feofitina del fotosistema 2, creando un acero negativo y P700 positivo. Otra vez, la excitación resulta en la separación de carga en el centro de reacción fotoquímico. El P700 positivo es un agente oxidante fuerte, el cual rápidamente adquiere un electrón de la plastocianina, una proteína soluble transportadora de electrones que contiene cobre. El acero negativo es un agente reductor excepcionalmente fuerte que pasa su electrón a través de una cadena de transportadores que lleva al NADP. Primero, la filoquinona A1 acepta un electrón y lo pasa a una proteína ferrosulfurada a través de 3 centros ferrosulfurados en el fotosistema 1. Desde aquí, el electrón se mueve a la ferredoxina, que es otra proteína hierro sulfurada asociada débilmente a la membrana tilacoide. La ferredoxina de espinaca tiene una masa molecular de 10.700, contiene un centro de 2 hierro y 2 azufres que lleva una reacción de óxido-reducción de un electrón. El cuarto transportador de electrones de la cadena es la flavoproteína ferredoxina NADP óxido-reductasa, la cual transfiere electrones desde la forma reducida de la ferredoxina al NADP, dando 2 moléculas de ferredoxina oxidada más una molécula de NADPH más un protón. La separación espacial del fotosistema 1 y el fotosistema 2 previene la pérdida de excitones. La energía requerida para excitar al fotosistema 1, P700, es menor que la que se requiere para excitar al fotosistema 2, P680. Recordemos que longitudes de onda más cortas corresponden a mayor energía. Si el fotosistema 1 y el fotosistema 2 estuvieran físicamente contiguos, los excitones originados en el sistema antena del fotosistema 2 migrarían al centro de reacción del fotosistema 1, dejando al fotosistema 2 crónicamente subexcitado e interfiriendo con la separación del sistema de 2 centros. Esta pérdida de excitones se previene por la separación del fotosistema 1 y fotosistema 2 en la membrana tilacoide. El fotosistema 2 está localizado casi exclusivamente en los apilamientos apretados de los gránulos de tilacoide, también conocidos como lamela granular. Su LHC2 asociado media la asociación fuerte de las membranas adyacentes en los gránulos. El fotosistema 1 y el complejo de la ATP sintasa están localizados casi exclusivamente en las membranas tilacoides que no están apretadas, que se conocen como lamelas estromales.
donde ambos tienen acceso al contenido del estroma, incluyendo el ADP y el NADP. El complejo del citocromo B6F está presente en toda la membrana tilacoide. La asociación del LHC2 con el fotosistema 2 está regulada por la intensidad y la longitud de onda de la luz. Bajo luz solar intensa, con un gran componente de luz azul, el fotosistema 2 absorbe más luz que el fotosistema 1 y produce más rápido plastoquinona reducida que la que el fotosistema 1 puede oxidar. La acumulación de plastoquinona reducida activa una proteinquinasa que fosforila un residuo de treonina en el LHC2. La fosforilación debilita la interacción del LHC2 con el fotosistema 2 y algunas LHC2 se disocian y se mueven a la lamela estromal. Aquí esta captura de fotones por el fotosistema 1 acelera la oxidación de la plastoquinona reducida y revierte el desbalance entre el flujo de electrones en el fotosistema 1 y el fotosistema 2. En luz menos intensa, como por ejemplo en la sombra o con más luz rojas, el fotosistema 1 oxida la plastoquinona reducida más rápido de lo que lo hace el fotosistema 2. Y el resultado es el aumento de concentración de plastoquinona oxidada que gatilla la desfosforilación del LHC2, revirtiendo el efecto de la fosforilación. El complejo del citocromo B6F une a los fotosistema 2 y fotosistema 1. Los electrones almacenados temporariamente en el plastoquinol como resultado de la excitación del P680 en el fotosistema 2 son transportados al P700 del fotosistema 1 vía el complejo del citocromo B6F y la proteína soluble plastocianina. Como el complejo 3 de la mitocondria, el citocromo B6F contiene un citocromo del tipo B con dos grupos hemos designados BH y BL, una proteína ferrosulfurada RISC, que tiene una masa de 20.000, y el citocromo F. Los electrones fluyen a través del complejo del citocromo B6F desde la plastoquinona B reducida al citocromo F, luego a la plastocianina y finalmente al P700, reduciéndolo. Como en el complejo 3 de la mitocondria, el citocromo B6F transporta los electrones desde la quinona reducida, un transportador de dos electrones que es móvil, soluble en lípidos, a una proteína soluble en agua que transporta un electrón, como sería el citocromo C en la mitocondria. Aquí es la plastocianina en los cloroplastos. Como en la mitocondria, la función del complejo incluye un ciclo Q en el cual los electrones pasan uno por vez desde la plastoquinona reducida al citocromo B6. Este ciclo resulta en un bombeo de protones a través de la membrana. En los cloroplastos, la dirección del movimiento de protones es desde el estroma al lumen de las tilacoides. Hasta 4 protones se mueven por cada par de electrones. El resultado es la producción de un gradiente protónico a través de la membrana tilacoide, a medida que los electrones pasan desde el fotosistema 2 al fotosistema 1. Como el volumen del lumen entre las tilacoides es pequeño, el influjo de un número pequeño de protones tiene un efecto relativamente grande en el pH del lumen. La diferencia de pH medida entre el estroma pH 8 y el lumen pH 5 representa una diferencia de 1000 veces en la concentración de protones, resultando en una muy poderosa fuerza protomotriz para la síntesis de ATP. Llegamos al final de la descripción de la cadena de transporte de electrones fotosintética para describir el inicio del proceso, como es el agua que es escindida por el complejo productor de oxígeno.
La fuente de electrones de la fotosíntesis oxigénica de las plantas que pasan al NADPH es el agua. Habiéndole dado un electrón a la feofitina, el P680 positivo del fotosistema 2 debe adquirir un electrón para retornar a su estado basal y prepararse para capturar otro fotón. En principio, el electrón requerido podría venir de compuestos orgánicos o inorgánicos. 2 moléculas de agua son escindidas dando 4 electrones, 4 protones y un oxígeno molecular. Un único fotón de luz visible no tiene suficiente energía para romper las uniones en el agua, por lo que 4 fotones son requeridos en esta reacción de ruptura fotolítica. Los 4 electrones extraídos del agua no pasan directamente al P680 positivo, el cual puede aceptar un solo electrón por vez. En cambio, el complejo productor de oxígeno pasa 4 electrones, uno por vez, al P680 positivo. El dador de electrones inmediato al P680 positivo es un residuo de tirosina de la subunidad D1 del centro de reacción del fotosistema 2. El residuo de tirosina pierde un protón y un electrón, generando un radical tirosina eléctricamente neutro. El radical tirosina vuelve a ganar su electrón y protón por oxidación de un grupo de 4 iones manganeso del complejo escindidor del agua. Con cada transferencia de un electrón, el grupo manganeso se oxida más. 4 electrones únicos se transfiere, cada uno correspondiente a la absorción de un fotón, y produce una carga más 4 en el complejo manganeso. En este estado, el complejo manganeso puede tomar 4 electrones a partir de un par de moléculas de agua, liberando 4 protones y una molécula de oxígeno. Como los 4 protones producidos en esta reacción son liberados en el lumen tilacoidal, el complejo productor de oxígeno actúa como una bomba de protones, conducida por la transferencia de electrones. La actividad escindidora de agua asociada con el centro de reacción del fotosistema 2 es muy difícil de purificar. El manganeso puede existir en estado de oxidación que van entre más 2 y más 7, por lo que el grupo de 4 iones manganesos puede donar o aceptar 4 electrones. El mecanismo aquí mostrado es consistente con los datos experimentales, aunque la estructura química exacta de todos los intermediarios del grupo manganeso no está aún dilucidada. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta clase, que es la síntesis de ATP por fotofosforilación. Las actividades combinadas de los dos fotosistemas mueven electrones desde el agua al NADP, conservando parte de la energía absorbida de la luz como NADPH. Simultáneamente, los protones son bombeados a través de la membrana tilacoide y la energía es conservada como un potencial electroquímico. Lo que veremos en un momento es el proceso por el cual este gradiente de protones lleva a la síntesis de ATP, el otro producto que conserva la energía de las reacciones dependientes de luz. Aquí vemos una fotografía de Daniel Arnon, quien en 1954, junto a sus colegas, descubrió que el ATP era generado a partir del ADP del fosfato durante la transferencia de electrones fotosintética en cloroplastos iluminados de espinaca. Las bases para este trabajo provienen de Albert Frenkel, quien detectó la producción de ATP dependiente de la luz en estructuras membranosas conteniendo pigmentos llamados cromatóforos, que eran derivados de una bacteria fotosintética. Los investigadores concluyeron que una parte de la energía luminosa capturada por los fotosistemas de estos organismos es transformada en una unión de fosfato de alta energía del ATP. Y este proceso es llamado fotofosforilación, para distinguirlo de la fosforilación oxidativa que tiene lugar en las mitocondrias durante la respiración. Entonces, un gradiente de protones está acoplado al flujo de electrones y la fosforilación.
Varias propiedades de la transferencia de electrones fotosintéticas y la fotofosforilación en los cloroplastos indican que el gradiente de protones juega el mismo papel que en la fosforilación oxidativa de las mitocondrias. Consideremos lo siguiente. Primero, los centros de reacción, los transportadores de electrones y las enzimas formadoras de ATP están localizadas en una membrana impermeable a los protones, las membranas tilacoides, las cuales deben estar intactas para que se lleve a cabo la fotofosforilación. Segundo, la fotofosforilación puede ser desacoplada del flujo de electrones por reactivos que promuevan el pasaje de electrones a través de la membrana tilacoide. Tercero, la fotofosforilación puede ser bloqueada por venturicidina y agentes similares que inhiben la formación de ATP a partir de ADP y fosfato por la ATP sintasa mitocondrial. Cuarto, la síntesis de ATP es catalizada por complejos F0-F1 localizados en la superficie exterior de la membrana tilacoide, que son muy similares en estructura y función a los complejos F0-F1 de mitocondria. Las moléculas que transportan electrones en la cadena conectando fotosistema 2 y fotosistema 1 están orientadas asimétricamente en la membrana tilacoide, por lo que el flujo de electrones fotoinducido resulta en un movimiento neto de protones a través de la membrana desde el lado del estroma al del lumen de las tilacoides. En 1966, André Jagendorf mostró que un gradiente de pH a través de la membrana tilacoide pudo dirigir la fuerza protomotriz para generar ATP. Esta temprana observación fue muy importante como evidencia experimental para la hipótesis quimiosmótica de Mitchell. Jagendorf incubó cloroplastos en la oscuridad con un buffer a pH 4. El buffer lentamente fue penetrando en el compartimiento interior de las tilacoides, bajando así el pH interno. Luego, él añadió ADP y fosfato a la suspensión en oscuridad de los cloroplastos y luego rápidamente aumentó el pH del medio externo a 8, creando momentáneamente un gran gradiente de pH a través de la membrana. A medida que los protones se mueven hacia afuera de las tilacoides al medio, se generó ATP a partir de ADP y fosfato. Como la formación de ATP ocurrió en la oscuridad, sin ninguna energía de la luz, este experimento mostró que un gradiente de pH a través de la membrana es un estado de alta energía que, como en la fosforilación oxidativa mitocondrial, puede mediar la transducción de energía de la transferencia de electrones a la energía química del ATP. La estequiometría aproximada de la fotofosforilación sería la siguiente. A medida que los electrones se mueven desde el agua a NADP en los cloroplastos de las plantas, por cada molécula de oxígeno formada pasan 4 electrones y aproximadamente 12 protones se mueven desde el estroma al lumen de las tilacoides. 4 de estos protones se mueven por el complejo productor de oxígeno y hasta 8 por el complejo del citocromo B6F. El resultado es una diferencia de 1000 veces en la concentración de protones a través de la membrana tilacoide, o sea que hay un delta pH de 3. Recordemos que la energía acumulada en un gradiente de protones, el potencial electroquímico, tiene dos componentes. Una diferencia de concentración de protones, o delta pH, y una diferencia de potencial eléctrico debido a la separación de cargas. En los cloroplastos, el pH es el componente dominante. El movimiento del contraión disipa la mayor parte del potencial eléctrico. En los cloroplastos iluminados, la energía almacenada en el gradiente de protones por mol de protones es de menos 17 kJ por mol,
como el movimiento de 12 moles de protones a través de la membrana tilacoide representa la conservación de aproximadamente 200 kJ de energía. Eso es suficiente energía para conducir a la síntesis de varios moles de ATP, donde el delta G0' es de 30,5 kJ por mol. Las medidas experimentales dan un valor de aproximadamente 3 ATP por molécula de oxígeno producida. Al menos 8 fotones deben ser absorbidos para conducir 4 electrones desde el agua al NADPH. Un fotón por electrón en cada centro de reacción. La energía de 8 fotones de luz visible es más que suficiente para la síntesis de 3 moléculas de ATP. La síntesis de ATP no es una reacción de conservación de la energía de la fotosíntesis en las plantas. El NADPH formado en el final de la transferencia de electrones es muy rico energéticamente hablando. La ecuación global de la fotofosforilación no cíclica es entonces 2 moléculas de agua más 8 fotones más 2 moléculas de NADP más 3 moléculas de ADP más 3 moléculas de fosfato da 1 molécula de oxígeno, 3 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADPH. El transporte de electrones cíclico produce ATP pero no NADPH u oxígeno. Este transporte de electrones es una alternativa que usan las plantas para regular la relación de NADPH a ATP formado en la luz. Esta vía es llamada transporte de electrones cíclico para diferenciarla del transporte unidireccional no cíclico desde el agua al NADP. El transporte de electrones cíclico involucra solo al fotosistema 1. Los electrones pasan desde el P700 a la ferredoxina, pero no continúan hasta el NADP, sino que se mueven a través del complejo del citocromo B6F a la plastocianina. La plastocianina dona sus electrones al P700, el cual los transfiere a la ferredoxina cuando la planta es iluminada. Así, en la luz, el fotosistema 1 puede hacer circular continuamente los electrones alrededor del centro de reacción del fotosistema 1. Cada electrón es movido alrededor del ciclo por la energía producto de la absorción de un fotón. El transporte de electrones cíclicos no es acompañado por la formación neta de NADPH ni por evolución de oxígeno. Sin embargo, es acompañado por el bombeo de protones por el complejo del citocromo B6F y por fosforilación de ADP a ATP, conocida como fotofosforilación cíclica. La ecuación global para el transporte de electrones cíclico y la fotofosforilación es simplemente ADP más fosfato en presencia de luz que da ATP más agua. Por regulación de la participación de electrones entre la reducción del NADP y la fotofosforilación cíclica, la planta ajusta la tasa de ATP a NADPH producida en las reacciones dependientes de la luz para adaptarla a sus necesidades que pueden surgir de estos productos en las reacciones de asimilación del carbono y otros procesos biosintéticos, ya que, como veremos en la clase próxima, la asimilación de carbono requiere tanto de ATP como de NADPH en una relación 3:2. La ATP sintasa de los cloroplastos es como la de la mitocondria. La enzima responsable para la síntesis de ATP en los cloroplastos es un complejo con 2 componentes funcionales, CF0 y CF1. Se agrega la C por cloroplastos. El CF0 es un poro de protones transmembrana compuesto por varias proteínas integrales de membrana y es homólogo al F0 mitocondrial. El CF1 es un complejo de proteínas de membrana periférico muy similar en la composición de subunidades, estructura y función al F1 mitocondrial. La microscopía electrónica de los cloroplastos seccionados muestra a los complejos de la ATP sintasa como protuberancias hacia el lado de afuera,
del estroma o lado N de las membranas tilacoides. Estos complejos corresponden a los complejos ATP sintasa que se proyectan desde el lado de adentro, matriz o N, de la superficie de la membrana interna mitocondrial. Así, la relación entre la orientación del ATP sintasa y la dirección de la bomba de protones es la misma en los cloroplastos que en las mitocondrias. En ambos casos, la porción de F1 de la ATP sintasa está localizada en el lado más alcalino de la membrana, a través del cual los protones fluyen hacia la menor concentración de protones. La dirección del flujo de protones relativo a F1 es la misma en ambos casos, o sea, de P a N en la figura. El mecanismo de síntesis de ATP en los cloroplastos es esencialmente idéntico al de la mitocondria. ADP más fosfato se condensan para formar ATP en la superficie de la enzima y el ATP unido a la enzima es liberado a través de la fuerza protomotriz. La catálisis rotacional involucra cada una de las 3 subunidades beta de la ATP sintasa en la síntesis de ATP, liberación de ATP y unión de ADP y fosfato.